Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Queridos míos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto podréis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te daré en herencia las naciones. Te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia las naciones. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Te daré en herencia las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba toda dolencia del pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y él los curó. Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Sentaos un momento.
San Juan, en su primera carta que hemos leído hoy como primera lectura, sigue, digamos, con sus temas de siempre, y es que nosotros, los creyentes, somos hijos de Dios y que por lo tanto estamos ya salvados siempre que cumplamos el mandamiento principal, como Él nos recuerda hoy en esta lectura, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como Él nos lo mandó. Ese es el resumen de toda nuestra fe, creer en Jesús y amarnos los unos a los otros como Él nos lo mandó. Claro, tenemos que preguntarnos si a lo largo de los siglos hemos ido como deteriorando un poco este mandamiento, olvidándonos un poco de él y acercándonos a lo que él llama el anticristo, que son los valores del mundo. Y los valores del mundo, él mismo nos lo dice hoy. Queridos míos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido del mundo. En la época de San Juan había un movimiento filosófico que se llamaban los gnósticos, que creían en Dios, pero no creían que Dios se hubiera encarnado en la humanidad, que fuera hombre. Y por eso él dice, los que creen eso o los que siguen a esos de ese movimiento filosófico no son de Dios. Los que son de Dios creen de verdad en Jesucristo, el Hijo de Dios, que se ha encarnado en el mundo. El que confiesa que Jesús no es de Dios, ese es el anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está aquí. Bueno, podemos decir, también nosotros, en nuestros tiempos, tenemos a mucha gente, muchos sectores de la sociedad que creen más en los valores del mundo que en los valores de Dios. Quien conoce a Dios, dice San Juan, nos escucha. Quien no es de Dios, no nos escucha. Y en esto, en ser de Dios, conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Los que creen en los valores mundanos, pues no solamente nos ignoran, sino que a veces, como hemos visto recientemente, se ríen, se mofan de nosotros. Pero también nosotros tenemos que decir, como decía el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos que discernir bien los valores del mundo y los valores de Dios. Y desde luego, negar esos valores del mundo que nos llevan a la perdición, como puede ser el egoísmo, la violencia, el rencor, el odio. Todo eso el cristiano tiene que desecharlo. Vosotros, hijos míos, dice San Juan, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está con vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Esto lo dice claramente San Juan para que sepamos discernir el bien del mal, para que sepamos ver qué es lo que de verdad el Señor quiere de nosotros y tenemos que hacer oídos sordos a aquellos que nos dicen que los valores del mundo son los más importantes y los mejores. No, nosotros estamos convencidos que los valores que nos transmite Jesús en el Evangelio son los que de verdad nos transforman y son los que de verdad, si los llevamos a la práctica, podemos de verdad mejorar el mundo y la sociedad en que vivimos. ¿Y qué nos dice el Evangelio? El Evangelio nos habla de las primeras predicaciones de Jesús, pero es que esa predicación de Jesús, establecido ya, como nos dice el Evangelio, en Cafarnaúm, esas predicaciones son
lo que van a ser toda la predicación de la vida pública, anunciar el reino de Dios. Y eso es lo principal. Y cuando se establece en Cafarnaún, que ya está fronterizo con el Líbano de hoy y con Siria, pues está también hablando a los paganos, a aquellos que no pertenecen al pueblo judío, y también les anuncia lo mismo, que el reino de Dios está cerca. Convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Y entonces recorre toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el Evangelio del reino, que ya os digo que será todo lo que hará en su vida pública, pregonar, proclamar el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Y así es como su fama se va extendiendo por todas las regiones, empezando por Galilea, que es donde él vivía en Cafarnaún. Y ahí vemos cómo desde que encarcelan a Juan, él con más fuerza, con más profundidad, predica que el reino de Dios está cerca y predica la conversión. ¿Habrá gente que le escuche? ¿Qué duda cabe? A continuación, en el propio Evangelio de San Mateo, nos habla por una parte de las bienaventuranzas y de la elección de los 12 apóstoles, señal de que hay gente que le sigue, que hay gente que le escucha y que hay gente que a veces se acercan a él solo porque oyen hablar del reino de Dios, pero cómo cura a los enfermos y los prodigios que hace. Pero lo importante es el encuentro con el Señor. Él nos transforma, Él nos hace seres distintos, seres nuevos. Ayer, precisamente, en el día de la Epifanía, veíamos cómo los magos, una vez que se encuentran con el Señor en la humildad de ese niño en el pesebre, se postran ante Él, le adoran, y nos decía ayer el Evangelio, y volvieron por otro camino distinto, porque el encuentro con Jesús nos hace buscar caminos diferentes, nos hace buscar una forma de ser y de actuar en nuestras vidas que no se configuran, no se conforman con los valores del mundo. A esos valores nosotros nos aferramos, a esos valores nosotros atendemos con alegría y con gozo, porque vemos que son los que nos da plenitud en nuestra existencia. Por eso, al celebrar la Eucaristía y al escuchar esta palabra de Dios que nos dice que conocemos el espíritu de la verdad, a diferencia de los que se fían del espíritu del error, como dice San Juan, nosotros nos fiamos del espíritu de la verdad, pues al celebrar esta Eucaristía, como os digo, vamos a aferrarnos de verdad a ese Cristo, a ese Señor que nos pide conversión, que nos anuncia el reino de Dios que ya está cerca, que ya ha llegado con Él, y nosotros que nos contagiemos de esos valores para ser testigos de Él en el mundo en que vivimos. Vamos a pedírselo así al Señor en esta Eucaristía.